con nuestro columnista de política, el señor Gustavo Baeza, a quien saludamos en este momento. No, no lo saludamos, pará, en un ratito te saludo. Antes lo quiero saludar al amigo Mati Rachel, que hoy Sí, es el señor. cumpleaños. Sí, Hoy es el señor. cumpleaños, así que le mando Feliz un beso cumple, grande Mati. al querido amigo Mati Rachel, que si hace algo podría invitar, ¿no? Tranquilamente. No sé si habrá invitado a alguien, no sé si hará algo, no sé si festejará, pero bueno, le mando un saludo grande y a un amigo como Mati. Bueno, ahora sí lo saludamos al señor, y disculpa por la demora, Gustavo, a Gustavo Por Baeza, que está del favor. otro lado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá estamos trabajando un poquito, arrancando, a media semana ya, ¿no? A media Bien, semana. bien, bien. Este, pero bueno, con muchas noticias, con una agenda bastante interesante. Hay de todo, Así ¿eh? que hay de todo, hay de todo. No sé, si te parece, podemos empezar por alguna perlita, algún dato de color que me enteré hoy. A ver, Este, contame un poquito. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué te enteraste hoy? Son las 9 de la mañana y ya te estás enterando cosas. ¿Cómo viene la mano? A ver. claro. No, nada secreto. Yo no tengo fuentes sofisticadas ni manejo agendas tan poderosas. Simplemente no voy prestándole atención a algunas cosas que pasan, que trascienden públicamente. Y hoy, revisando los diarios, me encuentro con una noticia interesante, ¿no? Que bueno, parece que están volviendo los integrantes del mejor equipo de los últimos 50 años. O sea, ¿te acordás que en la época de Macri se ufanaban los funcionarios macristas de decir somos el mejor equipo de los últimos 50 años? Sí. Estaba la foto con todos Bueno, los fenómenos. claro, bueno, y parece que a través el decreto número 317/2024, publicado por el Boletín Oficial, eh, se, mm, se le otorgó un cargo, se lo designó a Carlos Faradori, ¿sí? Por ahora ex funcionario de Mauricio Macri, como representante permanente de la Argentina ante los organismos internacionales en Suiza, ¿sí? Ahora, yo Bien. diciendo esto digo algo y no digo nada, ¿sí? Porque uno dice Carlos Faradori, Gustavo Baeza, Es ¿no? lo mismo. Sí, no, no. ¿Quién los conoce, no? Bueno, pero lo interesante es que Carlos Faradori protagonizó, me río, pero no es para reírse, en realidad es grave. Carlos Mamita. Faradori protagonizó un escándalo muy grande en el año 2016 cuando diplomáticos británicos aseguraron, uno lo escribió en un libro autobiográfico que publicó en el 2022 y fue confirmado por el entonces embajador británico de la Argentina, Mark Kent, que es como Clark Kent, pero bueno, era Mark Kent. Claro, este no es un superhéroe, Eh, digamos. claro, era como el Kent de la Barbie, pero este era Mark Kent, ¿no? Claro, No tenía mucho. claro. Bueno, la cuestión es que este funcionario este, firmó un acuerdo con Gran Bretaña en estado de ebriedad, ¿sí? De hecho, quien estaba negociando este acuerdo con él decía que este acuerdo fue firmado en bodegas de la Embajada Británica en Buenos Aires, a medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 9 de la mañana nos dimos las manos por un acuerdo en general, comenta El este funcionario. diplomático Pero yo hago una británico. consulta. ¿Para quién mejoraba? ¿Para ellos? Claro, porque después afirmó el recientemente nombrado Carlos Foradori, ¿no? Él se confesó y dice, estaba tan borracho que no podía recordar todos los detalles que había firmado. Bueno, el acuerdo básicamente lo que establecía era conceder autorizaciones al Reino Unido para la explotación de recursos hidrocarburíferos y para la pesca, y extender la área de influencia, el área de influencia marítima de Bien. la isla, afectando, por supuesto, intereses nacionales y sobre todo la soberanía sobre
nuestro mar argentino, ¿sí? Mm. Esto como perlita, ¿no? Es decir, vuelven los mejores, están volviendo los mejores, vuelve Foradini, ¿sí? Se suma un nuevo elemento de la otrora fuerza Cambiemos, lo que había sido Cambiemos, esa fuerza que lideró durante mucho tiempo Macri y hoy no se sabe esa alianza, que lideró Macri y hoy no, está un poco descuajeringada. Se suman, digo, porque ya la tenemos a la señora Patricia Bullrich en seguridad, a Petri en defensa, que dicho sea de paso aprovechó a viajar a Dinamarca, Petri, para sacarse la foto que no se pudo sacar Javier Milei porque tuvo que volver a la Argentina socolor de un comité de emergencia para garantizar los procedimientos de cómo la Argentina, este nuevo soldado universal que somos en defensa del derecho de Israel sobre los territorios que reclama, la Argentina parece que está muy inmiscuida, la sociedad argentina parece que está obnubilada por lo que está pasando en Medio Oriente y que la situación nos reclama a cuerpo presente en un conflicto de necesita que la Argentina esté, claro, esté bien catalogada a nivel internacional, ¿no? Este tipo de cosas. Qué locura, ¿no? Que Argentina se vaya a meter en quilombos internacionales que nunca los tuvo, en realidad. Y que tampoco demasiado le interesan, me parece. Claro, primero presentar algo que es la opinión particular de una persona, que en este caso Javier Milei, como una preocupación de la sociedad argentina. La verdad que en una suerte de definición de las relaciones exteriores que mezcla un poco de todo, ¿no? Porque yo voy siguiendo, ¿no? Como si no tuviésemos demasiados quilombos acá como para meternos en el quilombo de otro lado, ¿no? Claro, ¿no? Esto además, a ver, lo grave de ello fue que se arma un comité de emergencia, se reúne el gabinete, que prácticamente no se reúne para nada, porque Milei no convoca reuniones de gabinete para nada, se la pasa encerrado dentro de una habitación mandando tweets o retuiteando cosas, y manda a resolver a Franco o a Karina Milei, a terceros que bueno, reúne a todo el gabinete, interrumpe un viaje, ahora vamos a decir algo acerca de la interrupción de ese viaje, para invitar a esa reunión de gabinete a nada más y nada menos que al embajador de Israel a participar de la misma. Bueno, resulta que ahora, debido a esa reunión, como Jorge Lanata la criticó, es kirchnerista también, ¿no? Así que bueno, a la fila del kirchnerismo se suma Jorge Lanata ahora y todos los otros zurdos que están con él, evidentemente. Jorge Lanata. Ayer escuchaba, y voy a citar la fuente porque corresponde, de Iván Jagroski, que en realidad, lo voy a resumir, así avanzamos sobre otras cosas más interesantes que me gustaría desarrollar. Sí. Iván Jagroski decía que en realidad el viaje a Dinamarca se cancela, no por o sea, se utilizó como caballo de Troya esto del comité de emergencia, de mostrar una aparatosidad en función del conflicto entre Irán e Israel, pero en realidad lo que estaba sucediendo, según información que maneja este periodista, es que la primera ministra de Dinamarca no quería recibir al presidente en su visita a Estado. ¿En serio? Mira vos. Bueno, era también recibido en todos lados, Javi. Es una versión. Me parece verosímil. ¿Por qué? Porque yo sabía ya de antes de este viaje, estaba siguiendo las tratativas de este viaje. Milei pensaba meter en su agenda una visita a Giorgia Meloni, que casi la tenía confirmada, ya lo había recibido antes. Primera ministra de Italia. Yo le voy a hacer una pregunta a usted antes de continuar. Espere un segundito. Vio que Milei se peleó con Fátima, ya no están más juntos. Esto tiene que ver con... No, yo en eso no me voy a meter, con la cuestiones... verdad ¿Puede que exista un amorío entre Milei y Meloni? Me enteré de eso por ahí. Hay una foto absurda donde están cabecita con cabecita, sonriendo, bueno, sí, yo la verdad no.
O sea, está Usted todo no se bien, mete o sea, me en la divierto, interna pero moril. es amarillo, es amarillismo. Digo. Si querés un día hacemos una columna de amarillismo político, pero... Puede ser, sí, ¿por qué no? Sí, sí. No, bueno, sí. No, es muy divertido todo lo que está pasando con eso, los celos, Es ¿no? un circo Lemoine o espantoso. Lemoine, no sé cómo se pronuncia. Bueno, Claro. sí, es muy divertido, yo me divierto mucho, reconozco que... Pero bueno, sigamos con las cuestiones, ¿no? Sigamos con lo Digo, importante. claro, claro. Bueno, no, Macron no lo quería, no lo recibía, estaban tratando, ¿no? Estaban haciendo negociaciones los funcionarios argentinos para que lo reciba Macron, para que lo reciba el primer ministro británico, y no, esto no sucedía, no prendía, no carnaba. Digo, con lo cual habla también de en qué punto, en qué situación se encuentra el presidente Milei a la hora de juntarse Claro. con ¿cómo se llama? Funcionarios de primer nivel. De hecho, es el tercer viaje que hace Javier Milei, uno antes de ser presidente, dos después de ser presidente a Estados Unidos, con una agenda bastante pobre, ¿no? En términos de visitas oficiales. O sea, en ninguno de los dos viajes como presidente que hizo Estados Unidos visitó a Joe Biden o algún funcionario de la Casa Blanca, ¿sí? No, porque tampoco creo que le interesa demasiado eso, ¿no? Él no va por las relaciones internacionales, sino que quiere amigarse con Trump, que puede llegar a ser el presidente, ni siquiera es el presidente actual, ¿no? Puede llegar a ser Y el la presidente. verdad que la recepción de Trump están los Imagínese el videos, nivel de demencia que claro, bueno. estamos circulando, por favor. Y después va a visitar a Elon Musk, un personaje bastante polémico, digo, un empresario, eh, Un empresario. este, es Después un uno puede estar de acuerdo, empresario, ¿no? sí, no lo Pero, voy a calificar, digo, pero pues digo, claro, un sí, tipo, sí, sí. viste, que con una moral bastante compleja, digo, como para festejar. Ya eran amigotes por las redes, se saludaban, se daban besos, bueno, ahora se encontraron. El presidente vestido como si se hubiese levantado de la cama un domingo a las 10 de la mañana, calzó los primeros pantalones que tenía, la zapa, y salió al patio. Todo muy desprolijo, muy improvisado, Un circo y realmente yo espantoso, no diría veo, yo. algo que preocupa, no veo agenda oficial. El presidente no tiene agenda oficial, no tiene reuniones de nivel, o sea, es todo muy berreta. El otro día, Eh, no, no diga esa palabra la utilizo yo, berreta, me encanta. Pero voy a hacer algo que decía, por ejemplo, Moreno, ¿no? Moreno, que no es santo de mi devoción, pero creo que es una persona que hoy tira la justa. Por ahí estando de afuera es más fácil tirar la justa que estando sí, adentro. Pero dice en un momento, estaba haciendo una nota un pibito de esto, viste, que son ahora los nuevos, ¿cómo se dice? Los nuevos periodistas digitales que salen en YouTube con los pelos raros como Milei a decir pelotudeces, bueno. Entre tantas pavadas que decía, le hace una nota un chico de estos a Moreno y Moreno le dice, bueno, vos que sabés, como viene la mano, sí. contame cuál es la agenda. No hay agenda, dice. Pero ¿cómo no va a haber agenda, nene? Dice. ¿No sabe lo que va a hacer a la mañana, a la tarde, a la noche? ¿Qué hace el presidente? Dice, si no tiene agenda. Se maneja sin agenda, o sea, hace Ah, lo que se le canta el tuje cuando se levanta a la mañana o a la tarde o a la noche, a la hora que se levante. Porque uno ve el Twitter y está todo el tiempo con Twitter, el presidente de la nación. claro. Y recién hablábamos con Germán Claro. acá, y yo le digo, porque esto me lo dijo a mí una persona que se maneja con redes, la única red social que manejan los dirigentes políticos es Twitter. Porque no se meten en Instagram porque se lo maneja otra persona, no se meten en el Facebook porque se lo maneja otra persona, pero Twitter es la red social por excelencia de cualquier político de turno, ¿no? Y la Bueno, manejan ellos, específicamente cada político la tiene a su merced. ¿Qué tema todo esto, no? eso está bien, digo, pero no solo eso, ¿sí? Es decir, yo entiendo que hoy la cuestión de estar instalado en redes y medios, pero no se agota ahí, mucho menos la agenda de un presidente. Que sí delega, insisto, funciones en otros funcionarios, por ejemplo, Guillermo Franco, ¿no? Que tiene una agenda bastante intensa por estas horas. Lo vas a ver sacándose fotos en la zona centro, en Córdoba, con los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Lo vas a ver entre hoy y mañana sacándose una foto con Zamora en Santiago del Estero, Bien.
recibió la visita del gobernador Vidal de Santa Cruz. Te digo, por eso te digo que viene cargada, viene cargada de noticias la agenda. Estuve recorriendo algunos periódicos del interior, algo que le recomiendo en general a todos los lectores. Cada tanto buscar periódicos de otras provincias para ver que hay otras agendas que están dando vuelta. Bueno, en la zona centro, a ver, se juntaron los gobernadores de la zona centro en una suerte de entente de funcionamiento, no sé qué grado de institucionalidad tendrá. Entente, mire usted, como... Claro, bien. Sí, Un término viejo que se usaba mucho en la época de en las guerras mundiales. Grandes guerras. Claro. Y coménteme un poquito de eso. No, bueno, esto tiene un marco de institucionalidad porque hubo un recambio de presidencias que pasó ahora por este año a manos de Puyaro, el de Santa Fe. Y bueno, los tres expresaron el apoyo al gobierno de Javier Milei, que le quieren dar las herramientas a Javier Milei, sobre todo se centraron en apoyar la ley de bases, la nueva ley de bases que mandaron ahora, que es mucho más específica, recortada. ¿Qué sea? Santa Fe, Córdoba y Mendoza, ¿no? Exactamente. Esto. Sí. Y bueno, también le bancaron los trapos en el tema del pacto del 25 de mayo. Tal vez el que puso más objeciones fue el gobernador de Córdoba, ¿sí? Que entre otras cosas, por ejemplo, señaló la importancia que tiene las estructuras, el asociativismo y el cooperativismo en la provincia. Pensemos que en el interior, y también debe pasar ahí en provincia de Buenos Aires, hay cooperativas que son importantes porque son proveedoras de luz, sí, de servicios de cable, ¿no? Y bueno, todas esas figuras jurídicas están afectadas por el decreto 7023. El de Entre Ríos repitió ¿cómo se llama? El mantra del oficialismo nacional: no hay plata, podemos dar cuenta de ello. Es facilísimo igual eso. Claro. No hay plata y echar a todo el mundo y que dejar a todo el mundo en la calle. No hay plata, muchachos, no hay plata, está bueno, todo afuera. Hay varios gobernadores que están en esa línea. Es facilísimo, Exactamente, hay varios gobernadores que están en esa línea. Otros ponen el hincapié en decir, bueno, está bien, más que no hay plata, no, el gobierno nacional no nos envía fondos, vamos a cubrir nosotros, ¿no? No, pues nadie quiere perder. Sí. Nadie quiere perder. Nadie quiere perder, pero esto también hay que entenderlo que, a ver, las provincias generan o giran al centro, al gobierno central, un montón de recursos. Entonces, es lógico, te diría casi que una obviedad que el gobierno nacional tenga que articular el sostenimiento de ciertas actividades, como por ejemplo pasa en la provincia de Santa Cruz, que si el gobierno nacional no colabora con el mantenimiento de la Ruta Nacional 3 y la Ruta Nacional 40, y se complica mucho todo, y se complica no solo para los santacruceños, porque por esas rutas vienen petróleo, gas, un montón de recursos carbón, un montón de recursos que son importantes para el funcionamiento general del país, turismo también. Claro. Y bueno, en Santa Cruz, por ejemplo, acusa recibo de que socolor del desguace de vialidad nacional y de gente que se ha echado, no se envían los fondos de los acuerdos que tienen previstos para que el sector de vialidad provincial en Santa Cruz colabore con Vialidad Nacional en el mantenimiento de las rutas nacionales, ¿sí? Exacto. Bueno, pero volvamos a la zona centro. ¿Qué más podemos decir? Ya te digo, un Yarlora un poco más distante, no así Frigerio, que parecía que era un ministro más del gabinete de Milei, y Puyaro en el medio, ¿no? Como queremos discutir el equilibrio fiscal, decía el gobernador, y la reforma política, pero en estos debates también tenemos que discutir el modelo productivo que Argentina queremos y a dónde vamos a apuntar y cómo vamos a desarrollar nuestro país. Esto, entre líneas, se puede leer ahí: no me aumentes las retenciones, claro. Al contrario, bájamelas. Está pensando en Imposible. Bajárselas es imposible. En retenciones para el agro y para la industria, porque son dos provincias que tienen industria
metalmecánica y producción agrícola ganadera. Exactamente, exactamente. Así que bueno. Después, otra noticia que me pareció interesante en zona sur. Cortito, Gustavo, cortito la última que ya tenemos que cerrar. No, y hay algo que vamos a ir, por ahí vamos a tratar con más detalle la semana que viene, ¿sí? Me parece lo correcto. Preocupación en Santa Cruz por la situación de YPF y de yacimientos carboníferos de Río Turbio, ¿sí? Que vuelven a estar dentro de la mirada en la ley bases, es decir, volvieron a mandar la ley bases y está planificado la privatización de yacimientos carboníferos Río Turbio y el achicamiento de YPF en Santa Cruz. Eso preocupa mucho al gobernador Vidal de Santa Cruz. En la zona sur se va a realizar pasado mañana, un foro patagónico de ciudades atlánticas, ¿sí? Donde van a asistir intendentes de toda la costa atlántica, desde Río Negro, Viedma, empezando por Viedma, hasta Río Grande, Tierra del Fuego, ¿sí? Vamos a ver la semana que viene qué sucede ahí. Prometo... No, por favor, eso es fundamental. Ahora, yo te hago una pregunta. Argentina no avanza nunca en ningún aspecto, ¿no? Cada vez que va para adelante en algo, vuelve para atrás a los 5 o 6 o 7 años. Hoy, justamente, y esto es una efeméride de mi querido amigo... Yo no comparto esa lectura, pero bueno, pero entiendo de dónde viene. ¿eh? Sí. A ver, la tenemos que compartir en este sentido. Un gobierno marcha hacia adelante en una cosa y otro gobierno viene con otro color político y la cambia. No se puede vivir así. Eso es cierto, Es insostenible. Voy por ese lado. Yo después... la ambivalencia, ¿no? Es una bipolaridad. Locura. No se puede vivir de esta manera. Es imposible. Hay que tener políticas de Estado que sean definitorias y que digan, esto no se toca, muchachos. Claro. Esto no se toca, esto es así. Pero como hay poco amor también al arte, poco amor a la patria en ciertos aspectos y demás, es muy complicado llegar a un montón de cosas. Pero iba con esto. Mirá vos lo que decís de YPF, y con esto vamos a ir cerrando. Hoy hay una efeméride, se cumplen 12 años del discurso en donde Axel Kicillof, como ministro de Economía, junto a Cristina Fernández de Kirchner, decretaban o iban a diagramar la posibilidad de que YPF vuelva a ser Argentina, ¿no? Con todos los conflictos que eso terminó trayendo después, mucho más acá en el tiempo. Pero fíjate lo que es, ¿no? Se cumplen 12 años y hoy, a lo que yo te planteaba, volvemos a la posibilidad de que YPF se vuelva a privatizar, se cierren puertas, se cierren posibilidades laborales, una cosa insólita, sinceramente, en la Argentina. Bueno, es que, a ver, el decreto de necesidad y urgencia y la ley bases, que son de autoría intelectual de Federico Sturzenegger, exacto, son dos herramientas jurídicas elaboradas en los estudios jurídicos de las grandes corporaciones que necesitan que las empresas públicas se corran del mercado, se corran del lugar para poder avanzar ellos. Y se fundan. ¿No? Y bueno, ¿cuál es la reacción de las provincias? Como la libertad es libre, según realmente el desbarajuste de lo que es este programa nacional. Es increíble todo esto, sí. Entonces, ¿qué dicen? Las provincias, por ejemplo, patagónicas, es otra noticia que también vamos a desarrollar la semana que viene, el sábado, en Neuquén, acá en la capital neuquina, se va a realizar un encuentro de gobernadores de la Patagonia con todas las empresas del sector petrolífero y hidrocarburífero, y los gobernadores de la Patagonia diciendo, bueno, si la libertad es libre, entonces el gas y el petróleo no son de los argentinos, son nuestros, ¿sí? Claro. Y esa es la preocupación que a mí me da que explote el país, ¿no? Definitivamente. De esta desatención de la mirada general y de conjunto que hay que tener sobre un país que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Y que no se agota en un Twitter o en 3 periodistas o 4 periodistas obsecuentes que no te repreguntan nada. No, obvio. Entonces, bueno, ya te digo, semana que viene vamos a ver qué pasó con los intendentes de la costa patagónica y vamos a ver qué pasa acá con esta reunión que es importante. Van a estar gobernadores de todas las provincias patagónicas
y los empresarios de Panamérica Energy, PECOM, YPF, toda la crema del empresariado hidrocarburífero argentino va a estar presente acá en Neuquén. Ya hay muchas polémicas porque, bueno, ya te digo, vamos a ver qué sucede. Quiero ver cuál es el posicionamiento del gobernador de la provincia de Neuquén, que es uno de los principales impulsores de eso, antes de decir cualquier cosa. Y porque soy neuquino, claro. No quiero meter la pata. No puedo errar, pero bueno, la semana que viene lo vamos a analizar con más detalle. Gustavo, un abrazo enorme. Abrazo a Germán ahí también, que está por ahí. Seguro. Te mando un abrazo acá, Germán, también. Nos estamos hablando la semana que viene y bueno, prepárame todo esto, mirá que tenés tarea para la semana. Pero por favor. Abrazo. Un placer. Gracias, Gustavo. Nos vemos. Chau. Allí pasaba Gustavo Baeza en los últimos minutos de este programa del día de la fecha. Vamos a vender y venimos ya con el cierre del programa. Barda Analítica.